Buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer sobre la hipertenencia maligna. Venimos de la Universidad Manuela Beltrán con mi compañera Mariluz Vaquero Gómez y Angie Milena Buitragoneira. Se dice que la hipertenencia maligna es un trastorno muscular hereditario que se manifiesta como un estado hipermetabólico desencadenado después de que individuos susceptibles reciben anestésicos volátiles y o reflejantes musculares. La susceptibilidad se basa con una alteración en la regulación de calcio dentro de la fibra del músculo esquelético, causado por un defecto de los canales del calcio en el retículo sarcoplasmático. También la hipertenesia maligna es conocida como HIM. Entonces se dice que en el diagnóstico del síndrome de HM debe ser identificado y tratado tempranamente. El aumento de la expresión es CO, rigidez muscular, taquicardia, hipertensión, alteración y fiebre. Son signos habitantes de presentes. La recomendación de la monitorizaciones de ETCO2. Eh, sea que durante toda la anestesia general se encuentra en esta patología es el aumento inesperado al doble o al triple de los valores de CO2, fundamentándose en el indicador más sensible de una potencia HM, en el pabellón quirúrgico expirado cuando la ventilación minutos se ha mantenido constante. Los porcentajes, la hipertemia maligna se conoce desde el año 1960, fue identificado como tal. Se ha venido sucediendo una mayor comprensión de este síndrome, aunque revisando la literatura ya se describen casos a principios del siglo. Eh, Se dice que la incidencia de la mortalidad de HM alcanza el 70 al 90% según revisiones retrospectivas de Couch y Corps en 1994. Se dice que los cromosomas afectados, la cosa conocida más habitual es del 50% de los casos la mutación del gen que codifica el receptor rianodiánico en su información RYR1A. Este gen se localiza más habitualmente en el cromosoma 19, aunque es un gen trastornado heterogéneo que puede involucrarse según las diversas familias y pacientes mutaciones en otros 7 o más genes sin alteraciones del 19. En el gen vinculado al receptor de rianodicación RYR1 en el cromosoma 19. Estas aplicaciones son más de 100 mutaciones, unas 30 identificaciones como determinaciones para susceptibilidades de HM. Aquí podemos notar los cromosomas, el cromosoma materno y el cromosoma paterno, entre el gen Y entre el telomero. Se dice que luego del intercambio los alelos quedan en el mismo cromosoma sin intercambiarse. Mientras que aquí vemos en la anafase 1 ya se separan el alelo dominante A del recesivo A, por eso es pre-reducción antes de la reducción del no del cromosoma. Acá ya vemos que se ha separado en la primera división meiótica porque el cromosoma over fue entre el gen y el telomero, las células hijas y la primera división. Los brazos del cromosoma P, J, Q. Ambas letras proceden del francés, la P corresponde a pepti, pequeño, y la Q a que de cola. Como que podemos ver, la P y la Q. Eh, Acá podemos ver la aneuploidía de elección, traslocación y trisonomía. Se dice que la fisioterapia luego geonométrica del gen cromosoma 19 par, muchas familias con predisposición a la hipertenía maligna muestran una mutación en el cromosoma 19, donde se localiza el gen que codifica el receptor para rianodineados individuos aneuploides presentes, un número mayor o menor del cromosoma receptor al normal de la especie.
sin que se encuentre afectada la totalidad del genotipo. El destino de la fragmentación determinada del tipo de alteraciones que se ha reproducido. Pueden perder deleciones y deleciones independientes de translocaciones dentro del mismo par de homólogos o asociarse físicamente con otros cromosomas no homólogos. Translocación. Vemos las enfermedades por herencias cromosómicas sexuales y edades. Dice que existen tres isoformas conocidas como RYRS en mamíferos y se clasifica de acuerdo con el tejido inicialmente fue identificado por RYR1. La isoformia dominante en el músculo esquelético, a menudo conocido como receptor de la rianódica esquelético RYR2, se encuentra en el músculo cardíaco, también conocido como receptor de rianódica cardíaco RYR3. Se expresa en varios niveles de muchos tejidos. La HM se describió en todos los grupos étnicos la supuestidad de corrientes de los ambos sexos. Se dice que la incidencia de HM anestesia es del 1 al 50% de los pacientes adultos y el 1 al 15 millones 15.000 niños, aunque se hayan descrito casos de edad extremas. La prevalencia real es difícil de definir a causa de aparecientes de individuos con ausencias o reacciones leves de la penetración variables de rasgos heredados. Eh, Acá podemos ver la hipertermia maligna. Las causas que se dan en ellas son la hipertermia maligna es hereditaria. Solo en los padres tienen que ser el portador de la enfermedad para que el hijo para que el hijo herede la hipertermia maligna. Puede presentarse con enfermedades musculares. Los síntomas: sangrado, orina de color pardo oscuro, dolor muscular sin una causa obvia como ejercicio o lesión, tensión y rigidez muscular. Los tratamientos: se debe envolver al paciente en una frazada refrescante. También para presentar la función renal durante el episodio se deben consumir líquidos y consumir ciertos medicamentos. También sea fiebre maligna o fiebre anestésica. Enfermedades hereditarias que en ocasiones una rápida elevación de la temperatura corporal, lo que no reciben tratamientos pueden ocasionar insuficiencia renal y en estos últimos pueden ser mortales. Eh, Aquí ya podemos ver un video en el que nos va a explicar mejor eh, qué es la fiebre e hipertendencia maligna.
Bueno, muchas gracias por su atención. Este ha sido nuestro tema, la pertenencia maligna. Gracias.